Cápsula científica de la corteza cerebral. Elaborado por Lina Marcela Calvo, Ligia Marcela Montes, Eliana García Betancourt, para la asignatura de Biología de segundo semestre de Psicología. En esta cápsula científica iniciaremos a hablar de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro y se encuentra compuesta por neuronas y sus interconexiones. Si bien dispone de pocos milímetros de espesor, podemos asimilarla como un manto, que en este caso se encuentra formado por una fina película de tejido nervioso que a su vez se ocupa de envolver la superficie de los hemisferios cerebrales. Debido a que no es una superficie lisa, está considerablemente aumentada por un sistema de pliegues y surcos llamados circunvoluciones cerebrales. A los surcos de mayor profundidad se les llama cisuras, siendo las más destacadas las interhemisféricas, que separa en la línea media de los dos hemisferios, la perpendicular, la de Silvio y la de Rolando. Como dato de interés, los primates son quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Tal y como se mencionaba inicialmente, la corteza cerebral está compuesta por una variedad de células nerviosas. A continuación, hablaremos de las más importantes. Células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 15 milímetros. No obstante, también existen células piramidales de gran tamaño. Estas se conocen como células de Bits y pueden presentar un diámetro de hasta 120 milímetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvalación precentral, motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran centradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Para alcanzar su posición en la corteza cerebral, las células horizontales de Cajal deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis. Es decir, estas neuronas viajan desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. Células de Martin-Horty. Se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas. Se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, lugar donde se forman las arborizaciones axónicas. Recientes investigaciones sobre estas neuronas han demostrado que las células de Martin-Horty participan en el mecanismo inhibitorio del cerebro. Como dato de interés, se deduce que la epilepsia podría estar fuertemente asociada con un déficit de células Martin-Horty o una deficiencia en la actividad de estas neuronas. En cuanto a neuronas, podemos encontrar los siguientes tipos clasificados según su tamaño y forma. Poliéndricas. Son todas las motoneuronas o neuronas motoras que son neuronas ubicadas en el sistema nervioso central y que proyectan su axón hacia una glándula. Funcionan transmitiendo un impulso nervioso que libera neurotransmisores a la membrana postsimpática de cualquier célula muscular. Estas células contienen receptores que codifican y reconocen la señal y desencadenan una respuesta específica en consecuencia. Fusiformes. Son las neuronas que se encuentran en la sustancia gelatinosa de la corteza cerebral. Son células exclusivas de la raza humana y, de acuerdo a algunos autores, son las que dotan al ser humano de inteligencia intuitiva. Es decir,
las que le permiten evaluar correctamente cualquier situación social y además percibirla desde diversas perspectivas. Estrelladas son neuronas con forma de araña o estrella, se encuentran en la corteza cerebral y en el cerebelo. Esféricas son células en forma de esfera que recogen información de las partes del cuerpo más alejadas del sistema nervioso central. Piramidales son neuronas ubicadas en la corteza cerebral y su principal función es la recepción de estímulos nerviosos debido a la extensa dendrita que poseen. De acuerdo a la dirección en la que se dirigen sus impulsos y según el número de prolongaciones que poseen, las neuronas se dividen en unipolares. Son las neuronas que nacen de una sola prolongación que se bifurca y transmite directamente el impulso eléctrico sin que pase por la soma neural. Bipolares, tal como su nombre lo indica, poseen dos polos. Son especializadas en la recepción de ondas auditivas y en equilibrio. Multipolares, son neuronas que tienen una gran cantidad de dendritas que surgen de su cuerpo celular. Este tipo de neuronas son la de mayor número en el sistema nervioso de los vertebrados. Monopolar. En estas neuronas, el cuerpo celular tiene una sola dendrita que se divide en dos ramas. Este tipo de neuronas se localizan en el ganglio de la raíz posterior. Anaxónicas. Son neuronas muy pequeñas, no se alcanzan a distinguir sus dendritas de sus axones y se localizan principalmente en el cerebro. Gracias a la conformación de todas estas células, a partir de su densidad y disposición, podemos diferenciar las capas de la corteza cerebral que definen su organización, estructura y función. Cada una de las capas de la corteza cerebral corresponden a un momento evolutivo diferente, pues en el inicio de la especie humana el cerebro estaba menos desarrollado y la corteza presentaba menos capas. Las capas de la corteza cerebral. Capa molecular. También conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y Marti-Monti. Capa glandular externa. Es la segunda región más superficial del cortex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa glandular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa glandular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del cortex. Capa piramidal externa. Tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementada desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales, hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa glandular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Poseen una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Weillager. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Weillager. Capa multiforme. También conocida como capa de células polifórmicas, contienen básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conectan la capa con las regiones intermedias. Las capas de la corteza cerebral, al recubrir todo el cerebro, se ubican sobre las partes que lo componen, que son los lóbulos, los cuales podemos definir como una parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según su función y que se sitúa debajo del hueso que lleva su mismo nombre. Lóbulo frontal, situado en la parte interna por delante de la cisura de Roland. Se encarga del procesamiento de información auditiva, la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos y olfativos, el equilibrio, la coordinación, la memoria, el reconocimiento de caras y las emociones. Lóbulo parietal. Se halla por detrás de la cisura de Roland y por encima de la cisura lateral.
Por detrás limita con imaginaria cisura perpendicular externa. Se encarga de la percepción e interpretación de estímulos visuales y el reconocimiento espacial. Lóbulo occipital. Es el casquete posterior cerebral que en muchos animales tiene límites bien definidos, pero que en el hombre ha perdido su identidad anatómica. Se encarga de procesar información táctil, de la percepción y reconocimiento de estímulos táctiles, la presión, la temperatura y el dolor. De la manipulación de objetos, el conocimiento numérico y el lenguaje. Lóbulo temporal. Localizado frente al lóbulo occipital, situado por debajo y detrás de la cisura de Silvio, aproximadamente detrás de cada 100. Se encarga de recibir y procesar información de los oídos y contribuir al balance y al equilibrio. Asimismo, regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. Para culminar este interesante recorrido, es importante señalar que cada una de las partes mencionadas se relacionan entre sí, dando origen a un proceso que inicia con la formación de las células y que finaliza con los lóbulos, donde se hace posible una serie de funciones específicas.